Y nosotros tenemos el poder de cambiar esta historia. Únete al Pacto de Ternura por un Perú libre de violencia contra la niñez. World Vision por los niños. El abuelo me dijo que una noche el corazón de la abuela se enfermó mucho. Estaba tan enfermo que no la dejó dormir en toda la noche. Ya no podía sacar a Toby a pasear. Además, se le dificultaba mucho subir la gran escalera. Creo que se le cogieron los zapatos, porque sus pies parecían muy hinchados. Luego, un día la abuela habló con un gran doctor por mucho tiempo, y él arregló su corazón otra vez. Ahora, la abuela y yo podemos divertirnos juntas de nuevo. Insuficiencia cardíaca. Habla con tu doctor sobre tus síntomas. Vuelve a poner tu vida en movimiento. Ya, un gusto. Bendiciones. Ya, sí. Seguimos fumando. Listo. Céntralo bien porque ¿Qué pasó? Habla, toca dentro de soy más alto, ¿no? Yo salgo más cortado. Ya, te llamo, terminando. ¿Soy más alto? Sí, ahorita estoy dentro de la te llamo. Chao. Ya, vamos. Sí. El abuelo me dijo que... Bien, nosotros damos las buenas tardes a cada uno de ustedes a través de La Luz Noticias y vamos a continuar nosotros, por supuesto, con ustedes a esta hora, porque ya estamos en vivo, estamos con nuestro gran amigo Ángel Estación el día de hoy, para hablar un poco sobre lo que es... Bueno, hay tantos temas que tratar, porque estamos en un nuevo año. ¿Cómo está? Buenas tardes, Ángel. ¿Cómo está, mi estimado Walter, y a todos los que nos ven a través de La Luz Televisión? Y es un año en el cual empezamos pues con noticias un poco desagradables. 51 muertos. 51 muertos, confirmado ya. Y es lamentable porque esto forma parte de la corrupción que está detrás de décadas en las que lamentablemente, empezando por el parque automotor, de lo mismo personal que a veces que maneja las empresas no tiene descanso adecuado, las horas que implica obviamente esa rutina de viajes largos, y es lamentable en realidad. Justo ayer estaba escuchando información acerca de que inclusive hasta en los hospitales donde los heridos de otros accidentes habían ido para que se hagan tomografías y radiografías y algunos análisis, los hospitales en Lima no tenían los equipos adecuados, que estaban malogrados y tenían años malogrados. Yo decía, wow, es algo impresionante, y que en realidad forma parte de esa corrupción donde a propósito no se toma decisiones políticas en esos hospitales para que se solucionen esos, o se arreglen esos equipos, o se compren nuevos equipos, porque cuando obviamente un equipo médico no funciona, el médico ¿qué hace? Bueno, vaya al frente, lo terceriza, y de esa manera la corrupción se incrementa. Entonces eso es algo, es un secreto a voces que se da en los hospitales y que lamentablemente pues no hay quien solucione. Bueno, así es, lamentablemente pues, 51 muertos, 6 sobrevivientes y una pésima atención en todo. Y lógicamente el lugar donde estaban pues los muertos era muy difícil también rescatarlos. Hasta el momento algo que no sabemos si hay algunos cristianos ahí, ¿no? No lo sabemos. Esperemos que no, en realidad. Bueno, como siempre estamos en todo lugar. Sí, pero Walter, cuando se escucha a veces las cifras, ayer eran 48, hoy es 51. Oficialmente hablando, muchas veces las cifras como estas, que son algunas considerables para la sociedad, que ya no es una sorpresa. Como que la población ya esas cifras son tan frías que a veces ya no nos remuerde la conciencia o no nos apela quizás a un sentimiento de misericordia, porque la corrupción es tanta de que, bueno, unos cuantos muertos que suceden, ¿no?, comparando con otros países, pero detrás de esas 51 víctimas encontramos a una madre de familia que murió con sus dos pequeños de 6 y 13 años y su hermano.
Encontramos a un joven que terminó la carrera, fue a visitar a sus papás en el norte chico, de repente quizás para agradecerles por su esfuerzo, por su dedicación, y sin percatarse, sin presagiar de que iba a ser de repente la última visita a sus padres, el último abrazo, y después terminó muriendo en este trágico accidente. Entonces, hay mucho más allá de lo que de las cifras frías de 51 muertos, implica pues proyectos de vida que se truncan, niños que han fallecido. Inclusive ayer por las redes sociales había una persona que había puesto en las redes sociales acerca de un niño del colegio San Marcos, si mal no recuerdo, un chico que está en sexto y primaria, que también lamentaban pues el deceso de este niño que había fallecido en ese... Bueno, pero por ejemplo tenemos por otro lado la terramosa, ¿no? Deja un bebé de 4 meses. Sí, recién nacido. Es una Entonces, cosa... es algo lamentable lo que se ha visto en estos, empezando este nuevo año, ¿no? Pero también, obviamente, no es también importante esa cuestión de luz, pero también empezamos el año develando las mentiras, la verdad, la corrupción. O sea, empezamos el año prácticamente descubriendo la verdad. Y es que, aunque mucha gente diga de que esta cuestión de PPK y hacer mucho aspaviento sobre el indulto, sobre el arreglo bajo la mesa en el Congreso que hubo acerca de la vacancia, mucha gente dice, no, pero si hacemos mucho problema, mucho barullo, mucho escándalo, eso va a afectar la economía. Pero es que en realidad es necesario que eso suceda para que la corrupción ya termine. Es necesario que, como dijo una vez Alan García, que las ratas salgan y de una vez sean sentenciadas y obviamente procesadas por corrupción, porque es necesario que la corrupción salga del país. Y empezamos este año pues donde los líderes políticos, cabría la pregunta y cabría decirse, Walter, ¿qué líder político no estará implicado en esta cuestión de Odebrecht y toda la bajada y todo lo demás? Ya la pregunta no sería quién más sigue, sino quién se salvaría. Bueno, pero hay un detalle ahí y que creo que muchas de las personas van a hablar y tenemos que tener cuidado, y es que Guzmán viene con una imagen de limpio, ojo. Ah, Guzmán, Julio Guzmán. El moradito. Ya, el moradito. Así ojo, es. Y tengamos cuidado, te digo por qué. Fue uno de los que no lo dejaron ingresar. Así es. Él no ha sido funcionario, ha sido asesor. Hasta ahora nadie ha mencionado su nombre, de que ha sido asesor de empresas extranjeras, peruanas. Ya está escribiendo su partido. Así es. Está viendo firmas. Y está paseándose por todo el Perú. Yo digo, ¿con qué financiamiento? Supuestamente dice que no tiene mucho financiamiento, pero es una inversión fuerte. Entonces, pero, si bien es cierto, él tiene el arrastre de los jóvenes. Muy bien. Él tiene el arrastre, si no mal recuerdo, algo de los Boy Scouts o algo así. Está siguiendo, parece, la misma estrategia que hizo PPK en su primera entonces, candidatura. Esto hace que precisamente este señor Guzmán comience a ganar adeptos, porque acuérdate, su banderita, su caballito de batalla va a ser: mi nombre no está en ningún lado, los corruptos son ellos, fulano, sultano, mengano. Por ahora. ¿No? Mi nombre no está. Ya. No, aunque esté después, pero ahorita no está. Ya, ahorita. Y la gente le va a creer. Ya. Yo voy a luchar contra ellos, yo lo voy a meter preso a ellos, lo voy a volver a meter preso a Fujimori. O sea, son lenguajes de campaña. Recuérdate que es política. Así es. No es que estamos hablando entre amigos y nos podemos mentir. No, acá es mentir al pueblo para llegar al poder. Cuando hubo este tema del indulto, él sacó un pronunciamiento. Que no estaba de acuerdo. Obviamente, pero lo que vi en las redes sociales, sobre todo en la mayoría de comentarios que se dio de este video que sacó, un video casero, era de que la gente rechazaba a Julio Guzmán como político. Y es que nos damos cuenta de que hay toda una saturación, se puede decir, del pueblo peruano, en el que ya están hartos de los políticos corruptos. Y la mayoría relaciona a Julio Guzmán con otro PPK. De repente más joven, pero lo relaciona con otro PPK y como la continuación de la línea de gobierno de PPK. Entonces, por ese lado, de repente quizás va a ser un poco difícil que remonte eso, pero lo que sí te digo, Walter, es que actualmente la población está harta de los políticos, está harta de los partidos políticos, y precisamente ahí es donde los nuevos líderes pro valores tenemos que manejar estrategia para no presentar de repente un partido, sino causas. ¿Y cuál es la causa? La causa es obviamente el rescate de los valores nacionales, que implica la familia, la vida, y obviamente luchar contra la corrupción. Se necesita, Walter, y eso lo estoy diciendo en mis redes sociales, lo digo en todas las entrevistas, se necesita una persona que ponga orden y autoridad
El pueblo peruano lo que quiere es que tenga más dinero en su bolsillo y también que cuando salga a las calles a pasear con su familia no los asalten, no los secuestren, y es algo terrible. O sea, lo que necesita el pueblo peruano es una persona que ponga orden y autoridad, y obviamente una persona honesta también, que no tenga los juicios, que no tenga las cosas deshonestas que pues lamentablemente los políticos tradicionales la tienen. Y hay algo curioso y un poquito grave también, Walter, de que Julio Guzmán tampoco no es un santo, tiene algunos anticuchos por ahí que ya la prensa le ha sacado anteriormente, pero el problema está que la prensa, mermelera, entre comillas, corrupta, lo que hace es maquillar a esos políticos corruptos para presentarlos como la alternativa que el pueblo debe elegir. Y ahí está lo peligroso, porque lamentablemente pues se dan condiciones en las que, mira, Alan García, su primer gobierno, yo no entiendo cómo el pueblo peruano pudo haber elegido nuevamente a Alan García, teniendo en cuenta de que obviamente su primer gobierno fue un desastre, ahora se le acusa de muchos hechos de corrupción, y yo entiendo que Alan García es una persona muy astuta, para que hasta ahora yo en mis redes sociales puse ahí a cuál de estos políticos quisieras tú que se vaya a la cárcel, o de repente la vez pasada también puse en mis redes la pregunta, ¿cuál de estos políticos se salvaría de Odebrecht? Y la mayoría decía Alan, Alan y Alan. ¿Por qué? Porque ha sido tan astuto de que no hay forma de que le puedan tomar la punta de la madeja para poder procesarlo, y es que en realidad suceden cosas así. Ahora, no me extrañaría de que el partido PPK, de repente, porque a raíz de todo este problema del indulto, de la vacancia, el escenario político se ha trastocado. Ha habido en cierta forma un terremoto político, por decir así, en donde PPK ya prácticamente es un cadáver político. Definitivamente PPK después del 2021, si es que llega, mejor ya sería que se jubile y que se vaya a su casa, porque no creo que nadie apueste por él, y su partido va a ser arrastrado por eso. El congresista, hay un congresista joven, el segundo de PPK en el partido, es el que quería tomar la posta, Violeta. Entonces, él, por ejemplo, desde antes de la época de PPK, cuando estuve apoyando, asesorando en cuanto a imagen a uno de los congresistas de PPK, un amigo mío, me enteré de que él quería ser segundo de PPK para poder manejar un liderazgo político en el partido, y a raíz de toda esta cuestión de corrupción que ha habido con la vacancia y el indulto, también queda menoscabada también su liderazgo. Entonces van a tener que cambiar el nombre del partido, van a tener que venderlo, van a tener que reformar eso para que en 2021 también puedan tener cierta cabida. Ahora, Keiko, que ya se rumorea de que va a ser procesada por algunos casos relacionados a Odebrecht, también se ha hecho las últimas encuestas donde prácticamente su imagen está descendiendo. Y Kenji Fujimori, a partir de estas fechas del indulto y todos esos problemas, de su gran triunfo, entre comillas, su gran triunfo, que no ha sido un gran triunfo en realidad, cuando él quiera postular a para gestión pública, va a tener esa rama de paja donde se va a sacar en cara de que Kenji puso en primer lugar sus intereses personales que los intereses de la nación, y con eso va a tener que lidiar. Entonces, hay muchas cosas que se están dando. Pareciera como que Dios en su gran omnipotencia nos ha bajado 3 pájaros de un solo tiro, ¿no? Y eso que obviamente se perfila también Julio Guzmán dentro de ese ambiente político, pero también sabemos que Julio Guzmán no viene solo, viene detrás de una agenda que también maneja PPK, que es la agenda pues del nuevo orden mundial. Recuerdan, y todos los cristianos deben saber, de que Julio Guzmán está a favor del aborto. Julio Guzmán está a favor de la agenda LGTBI, que promueve el matrimonio homosexual, que promueve la adopción de niños por parejas homosexuales. Y esto implica obviamente que también se busque enseñar ideología de género o educación homosexual en los colegios, prácticamente seguir la agenda de LGTB o del nuevo orden mundial de PPK. Así que por ahí también tiene que el pueblo cristiano y los medios de comunicación cristianos tienen que alertar acerca de que Julio Guzmán es lo mismo que PPK, más joven, ¿no? Más joven sí, pero que también viene con la agenda del nuevo orden mundial, que busca romper los valores de una nación para implementar los antivalores y de esa manera fomentar obviamente una cultura de maldición, una cultura de la muerte, una cultura de la maldad. Por eso te decía yo que hay que tener cuidado con Julio Guzmán, sí. Porque realmente sí es cierto que tiene muchos detractores, pero sí tiene a la juventud, y quien gana a la juventud, pues definitivamente tiene la sartén por el mango. En cierta forma.
En su mayoría. Porque PPK en su primera postulación tuvo la juventud, pero no llegó. Por Alan García, la juventud. Sí, también se puede No le decir. interesaba, a los viejos no le interesa quién gobierna. Claro, porque los jóvenes, así como Sendero Luminoso está captando a los jóvenes, porque los jóvenes no han vivido la época del terrorismo, igual... Por eso te digo, ¿a quién va a captar Julio Guzmán? Es a los jóvenes. Así Ahora, es. ¿y cuántos jóvenes evangélicos van a estar ahí? Te lo digo, te aseguro. Ajá. Ahora, hablemos sobre lo que tú dices. Busquemos un consenso de alguien que sea diferente, alguien que sea limpio, sin rabo de paja, dentro del ambiente cristiano. ¿Quién podría ser? Ya. Para llegar a ese consenso... Que yo lo dudo. Pues, lógico, hay que ser realista, Ya, ¿no? pero yo soy optimista. O sea, estamos hablando de ese consenso cristiano, ¿no es cierto? Claro, claro. A ver, ya. Pero no solamente consensos cristianos, sino también hasta los católicos. Porque hay un mover Más también... difícil todavía. Sí, hay un mover, claro, pero también hay un mover pro valores dentro del ámbito católico que a veces no estamos canalizando a nuestro favor. Bueno, pero en fin, sucede que lo que tiene que suceder ahora en el 2018 es que las iglesias cristianas se tienen que unir. Yo entiendo por la experiencia del año 2015, 2016, 2017, de que naturalmente, humanamente, es muy difícil, como dices tú, porque cada líder, cada colectivo tiene su propia agenda, cada uno vigila su perímetro de tal forma de que el otro no entre, y es más, ni siquiera te voy a apoyar porque no eres de mi grupo, ¿no? Y es algo que no está dentro de los principios cristianos, porque más bien entendemos que si somos un cuerpo tenemos que ayudarnos unos a otros, de tal forma que seamos uno en pro de la causa y salir adelante. Y eso implica obviamente que aquellos que son líderes, entre comillas, porque ese liderazgo es relativo, cedan su liderazgo para poder dar parte al que puede surgir de manera natural, o el que Dios levante. Pero lo que necesita acá, mi estimado Walter, es que la iglesia se una para poder manejar una estrategia a nivel nacional. Lo que no existe y lo que los LGTB, el Nuevo Orden Mundial, Soros, el Club de París y todos los que son nuestros enemigos, porque atentan contra los valores, ya lo tienen de décadas atrás. Esta cuestión de ideología de género, nosotros lo hemos visto recién de 2013, 14, 15, en la currícula, hemos salido a las calles porque pues ha atentado con nuestros hijos, porque ya el Ministerio de Salud lo está implementando, ya el gobierno lo está implementando secretamente, pero cuando ya tocó a nuestros hijos, ahí recién salimos a marchar. Entonces sucede que ellos tienen una agenda que empieza pues de los años 50, 60, 70 y que están constantemente ahí batallando, implementando, comprando congresistas, alcaldes, presidentes, financiando del extranjero, y eso es lo que sucedió con PPK, ¿no? PPK lo que hace es simplemente ser el títere del Nuevo Orden Mundial, de la O, del Club de París, de este grupo de masones que ya en la internet se habla abiertamente sobre esto, que lo que quiere hacer PPK es cumplir esa agenda. A él no le interesa si es que en realidad los niños van a ser formados con principios cristianos, con valores patrióticos, no, porque se ha quitado pues los cursos relacionados a eso. Entonces, lo que se necesita acá, y este es un llamado de atención, o no sé, un llamado de reflexión, se puede decir así, a todos los líderes, pastores, líderes, no solamente aquellos que pueden representar iglesias grandes, sino también colectivos que puedan, profesionales, políticos, gente que está relacionada obviamente al quehacer social peruano, a que puedan unirse y en un gran consenso, se puede decir así, poder desarrollar las estrategias que se necesitan para poder enfrentar, porque esto es una batalla, es una guerra, es una lucha contra el nuevo orden mundial de los antivalores. Así que a raíz de ese consenso, donde se pueden implementar estas estrategias, es donde puede salir ese liderazgo natural que Dios puede levantar para que pues obviamente no se vea dividido, porque lamentablemente las marchas que hemos tenido nosotros, y tú lo sabes bien claro, hemos participado, hemos estado en todas las marchas, yo personalmente he estado en todas las marchas y plantones que han habido con respecto a Con mis hijos no te metas, y me he dado cuenta de que el gobierno sabe que estamos divididos, y por eso es que sabe que puede también atacarnos y quebrarnos en ese sentido. Bueno, eso es cierto, ¿no? Definitivamente no creo, lo dudo, mira, tengo tantos años metidos en el ámbito cristiano, ¿no? Entonces, siempre hay eso, ¿no? No sé si es mi fe o es mi ideología denominacional que hace que no acepte al otro. Que es cierto. Es lo que suele pasar, ha pasado por décadas. El único que logró juntar al pericote, al gato y al ratón fue San Martín de Porras, dice la historia. Es cierto. Júntame tú a ver un líder del CONEP, un líder de UNICEF, a un David Calvacurí con un Daniel Vega,
y con un pastor de FIPA. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, hermano. Pero ya, Dios no se va a meter, creo, en esto, porque es que se hubiera metido hace tiempo. Ya. Es que... Y lanzó, espérate, para terminar. Vamos a ver. Humberto Lay fue casi el consenso de los evangélicos para llegar a la presidencia. Bien. Fue el consenso. Yo estuve metido desde la formación del partido desde antes que se inscriban. Bien. O sea, sí había líderes de diferentes iglesias, diferentes denominaciones que venían hacia el partido político. Bien. Ahora, no estamos hablando de iglesia, estamos hablando de un partido político. Un proyecto político, así es. Y la política, por más que yo lea en las redes sociales que digan, no, que la política es ayudar al otro, que la política, eso es mentira, pues. Eso es mentira. Porque por más que tú, por ejemplo, seas el candidato, tú seas el presidente, vas a elegir a tus amigos para los ministros, y ese a su vez va a elegir a gente que apoyó la campaña, porque tiene que ser así. Bien. Si no, ¿para qué yo te apoyo? O sea, yo he trabajado en diferentes asesorías de alcaldes. ¿Ya? La gente apoya al alcalde porque le da chamba. Esa es la verdad. O sea, acá no hay que, bueno, vamos a ir a orar al gobierno, vamos a... Yo no lo creo, que en ningún país donde haya habido líderes cristianos, evangélicos, líderes al frente de un país, no hayan puesto pues a sus miembros de iglesia a trabajar dentro de un ministerio. O sea, yo no lo creo. Si me demuestra lo contrario, que haya sucedido en otro lugar, puede que suceda en el Perú. Bien. A eso yo voy. O sea, no hay una experiencia a lo que tú me estás diciendo, que se puede hacer, que Dios puede orar, lo creo. Muy bien. Pero experiencia que tú me demuestras, no me hables pues de Josué y eso, Ya. no, sino que háblame de gente de Cosas ahora. reales, sí, cosas actuales. A ver, Gente de carne no, y hueso acá no actual. vamos a encontrar un José, pues, que ha sido vendido y que luego va a ser rey. No vamos a encontrar. ¿O lo vas a encontrar? No creo. Bueno. A ver, cuéntame alguna experiencia de otro país con un presidente cristiano. Bien. Honduras ha sido una nación muy atacada por la corrupción, la delincuencia, y que empezó no del ámbito humano, y es que precisamente ahí voy a la respuesta a tu pregunta, de que si es que el pueblo cristiano desarrolla la política del punto de vista humano, secular, como lo hacen los políticos seculares, ahí está, siempre va a fallar. Pero si lo hace desde el punto de vista de Dios, sí. En Honduras actualmente hay un presidente que ya es su segundo periodo, si mal no recuerdo, y que inclusive ha permitido de que el pueblo cristiano pueda crecer a raíz de un sistema de evangelismo que se ha desarrollado en Honduras. Aparte de eso, autoridades también que han sido elegidas, probas y honestas, y que inclusive ha permitido de que la delincuencia retroceda y que la corrupción también retroceda, y que obviamente se implemente toda una cultura para el bien allá en Honduras. Pero esto no nació de un político que se lanzó y fue elegido por el pueblo, no, sino que empezó de pastores y líderes que empezaron a orar. El problema de la política cristiana, no sé si llamarle política cristiana sería correcto, pero el asunto de los cristianos que nos involucramos en política es que muchas veces queremos hacer política con nuestras fuerzas, con nuestro entendimiento humano y con nuestras estrategias humanas, como el mundo lo concibe. Cuando si nosotros ganamos de rodillas lo que en el ámbito espiritual podemos ganar, en el ámbito natural ya está ganado. Entonces, eso es lo que falta. Ahora, yo conozco pastores, líderes, profetas, hermanos, apóstoles y miembros, inclusive que son intercesores, que todos ellos concuerdan en decir de que Dios quiere hacer un gran avivamiento, quiere mover la nación hacia un liderazgo político cristiano de bendición, pero a todos ellos Dios les ha dicho, oren. A todos ellos Dios les ha dicho, busquen mi rostro. A todos ellos Dios les ha dicho, está bien, vamos a hacer eso, pero es necesario que en todo el país se unan en una cadena nacional de oración. Y eso definitivamente trastoca todo lo que conocemos como política. O sea, que Claudio Sola ni el pastor Santana han escuchado ese pedido, porque ellos están haciendo su campaña. Ahora, Claudio Sola quiere ser presidente, Santana está buscando firmas para ser presidente, ¿ya? Y Humberto Lay no sé, pero bueno, quiere ser alcalde. Entonces, no han escuchado ese mensaje que tú me estás contando. Ya, el mensaje está dado ya. O sea, inclusive hasta en las redes sociales está. Pero por eso ellos no lo han escuchado, o no quieren hacer caso a ese mensaje. ¿Qué es lo que pasa? Yo quiero entender esto, quiero entender esto porque todos ellos los conozco y son mis amigos. Los míos también, pero ellos saben que yo soy crítico de todo, así que normal, o sea, yo quiero escuchar de alguien... El término sería sincero, somos sinceros con todo. Claro, de alguien con quien podemos conversar
que tú estás metido en el lado, tú estás más cristiano que yo, ¿entiendes? En el sentido periodístico, ¿no es cierto? Claro, claro. Yo soy más mundano que tú. Entonces, en buen sentido de la palabra, lógicamente. No, o sea, tu labor es mucho más afuera que adentro de la iglesia. Por supuesto. Entonces yo tengo el ojo de afuera. ¿Cómo te van a ver afuera? Así es. Entonces, mi pregunta vuelvo a repetir. Ya. ¿Es que no han escuchado ese mensaje estos líderes políticos que se lanzan a la presidencia? Ya. Yo creo que sí han escuchado el mensaje, sino que no han sabido manejar la estrategia. ¿Por qué? Porque Dios te permite a ti conocer su voluntad, pero así como el pueblo de Dios llevó al pueblo hebreo a la tierra prometida, donde tuvieron que buscar de Dios una estrategia para saber cómo llegar a la tierra prometida, y no con fuerza humana, sino con sabiduría de Dios, creo que ese es el trayecto que a ellos les falta recorrer. Entonces, porque salir a hacer una campaña en la cual de repente el Estado mismo me persigue, por ejemplo, sabemos definitivamente que el Estado a través de la SUNAT está persiguiendo a los líderes pro familia, a las iglesias grandes, con el fin pues de verles sus desbalances patrimoniales de repente de décadas atrás. Y no se sorprendan si para el 2018 2 o 3 pastores conocidos van a ser procesados penalmente por lavado de activos. Y es que el Estado se ha propuesto eso. En San Juan de Lurigancho, por ejemplo, grupo de pastores por internet me dicen: ayúdanos por favor a ver con quién puedes contactarnos, porque la tarifa de agua para vivienda de tarifa reducida se la han cambiado de manera arbitraria hacia la tarifa pues comercial, la cual perjudica a cientos de iglesias que hay allá, a miles de iglesias que hay allá en San Juan de Lurigancho. Entonces hay muchas cosas que se manejan de ese punto, pero bueno, es otro punto aparte. Sin embargo, contestando a tu pregunta acerca de si puedes salir un José, si puede salir y qué pasó con ellos, yo entiendo que en la sabiduría de consejeros está obviamente la palabra acertada, ¿no? Está la sabiduría. Pienso que de repente lo que falta es que ellos se unan a gente entendida en política. No solamente implica, ya, tú eres un pastor, mi diácono de confianza, te llamo para que seas regidor, tú eres mi hermano que da un buen diezmo, ven para que seas mi ministro de Economía. No es así. Tenemos que buscar gente capacitada. Y obviamente, ¿por qué no existe esa gente capacitada actualmente? Porque lamentablemente los mismos pastores no hacen que esos líderes que están capacitados en diferentes partes del Perú y que pertenecen a las iglesias cristianas puedan tener ese llamado y salgan y sean conscientes de su llamado. Y yo entiendo que hay muchos pastores que no creen en política. Hay pastores que han sido formados de los años 70, 80 y 90 con formación cristiana doctrinal diciendo que la política es del diablo, y es respetable. Pero los tiempos actuales nos conllevan a desarrollar un llamado no de urgencia, sino de emergencia, porque la historia lo amerita, en el sentido de que el 2018 va a ser un año decisivo para lo que va a pasar en las elecciones municipales y regionales, y también posteriormente las presidenciales en 2021, porque si es que la iglesia cristiana no se une para poder hacer un consenso y dejarse ya de tonterías y bueno, ya, listo, hasta aquí quedó la división, vamos a juntarnos, hagamos un consenso, bien, ¿cuál es la estrategia? Pienso que si no hacemos eso en el 2018, el 2021 va a ser lo mismo. Van a elegir a otro PPK, van a elegir a otro Ollanta, van a elegir a otro Alan García, a otro presidente, a otro Fujimori, aunque algunos no estoy opuesto a Fujimori, pero bueno, la gente lo señala así. Entonces, vamos al hecho de eso. ¿Hasta qué punto la iglesia cristiana ve al Perú como ese hombre judío que lo apalearon, lo asaltaron, y lo dejaron tirado, y pasó el sacerdote, lo miró, pasó de largo, pasó el levita, lo miró, pasó de largo? Así se está comportando la iglesia cristiana. Vemos al Perú que los corruptos lo están destruyendo, que los malos están avanzando, que la corrupción está enquistada en todos los lugares del Estado. Vemos al judío ahí apaleado llamado Perú, pero lamentablemente la iglesia cristiana no se compromete en poder rescatar a ese judío como el buen samaritano que debemos ser, y sanar sus heridas, y eso implica involucrarse en política, hacer carrera política. Mira, en las redes sociales, pastores me dicen que yo no debería involucrarme en política. Algunos me dicen, pero total, tú buscas tu propio interés, inclusive me han dicho a mí. Cuando manejo mi imagen de liderazgo pro familia, pro valores, muchas veces la gente me dice, pero ya mucha imagen ya. O sea, me ven como que no debería hacerlo porque supuestamente es pecado. Pero señores, si no lo hacemos nosotros, los que estamos llamados a una labor social política, ¿quién lo va a hacer?
Lo va a hacer el mundo, lo va a hacer el corrupto, lo va a hacer de repente aquel no cristiano, sino cristino que sabes que es corrupto. Entonces tenemos que reflexionar acerca de que hay una responsabilidad que la iglesia tiene. Y lo hemos conversado en anteriores entrevistas, de que lamentablemente la iglesia no ha sabido ser sal en esas áreas donde el diablo tiene ahí a sus operadores políticos y puede hacer su mala obra, se puede decir en el Perú, ¿no? Lamentablemente el Perú es como ese judío que ha sido apaleado y que ningún buen samaritano quiere pues sanar sus heridas, curarlo y volver a restaurarlo. Entonces la iglesia tiene que reflexionar y darse cuenta que tenemos sobre nosotros una carga, una responsabilidad que Dios nos pone a nosotros. Dios no va a hacer nada que Dios sabe que podemos hacer nosotros. Podemos orar, ayunar, todo lo que queramos. Claro, Dios actúa en el ámbito espiritual, pero también tenemos que nosotros ser la boca de Dios, los brazos de Dios, la mano de Dios, los pies de Dios, para poder también luchar contra eso. Si no, entonces no tiene sentido ser sal en la tierra, ¿no? Te veo muy optimista, ¿eh? Te veo muy optimista. Bueno, es que la Biblia al final cuenta, en Apocalipsis la Biblia dice que Dios ganó, ¿no? Soy optimista. Pero yo vuelvo al tema, ¿no? O sea, mira, tú dices que tenemos que ir hacia arriba, buscar, no usar los cristinos, sino los cristianos, pero hacia arriba, vuelvo yo a decir, cuando Jesús dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura, dijo primero en Jerusalén, Judea, Samaria, así es, y luego lo último de la tierra, así y es, luego la presidencia. Así es. Pero ¿por qué están empecinados los evangélicos en llegar a la presidencia cuando nunca han sido presidente de APAFA? Así es. Cuando nunca ha sido presidente de un parque. Mira, tú ves los periódicos, los titulares, bien, de pastores violadores. Bien. Aunque no sean pastores de la iglesia evangélica que pertenecemos nosotros, pero lo ponen como pastores. La prensa, y esto hay que aclarar muy bien, Walter, que la prensa muchas veces mete a los testigos de Jehová, a los mormones, israelitas como evangélicos, así que ahí está el error. Ahí está el error. El que no conoce lo va a meter también igual, sí, así no sea prensa. Así es. ¿Me entiendes? Un testigo de Jehová sale, viola a alguien, va a decir evangélico lo violó. Así es. Y esa es la mentalidad. Y justo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú vas a decir, fulano de tal, que fue pastor o líder cristiano, presidente de la República. Ah, pero ese violó en tal lugar, en tal pueblito. En tal pueblito robó. O sea, porque la gente va a comenzar a sacar lo malo. Así es. Pero entonces, para que no suceda eso, yo vuelvo e insisto, y esta vez es una campaña tuya, mía, de quien sea, este año 2018, ¿cuántos colegios nacionales hay en el país? Más de 1000. La junta directiva está compuesta por presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y 2 vocales. Son 7 evangélicos que pueden entrar por APAFAS. Y si son 1000 colegios, son 7000 líderes cristianos que darían testimonio y la gente hablaría bien, si es que lógicamente esa PAFA no se roba la plata, porque la PAFA dice se roba la plata. Sí, sí. Hay 7 evangélicos que van a representar a todos los evangélicos. No necesita ser pastor, sino necesita ser un miembro de una iglesia que creas que verdaderamente Jesucristo te ha cambiado y seas presidente de PAFA y seas miembro de una junta directiva. Claro, es entonces, que... espera para terminar. Sí, sí. Entonces, ¿por qué Claudio no quiere venir acá? Yo lo he invitado. Él tiene su programa, pero anda su programa. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué no incentivar que todos los evangélicos ingresen a ser miembros de instituciones que hay dentro de nuestro Jerusalén? Así es. Vaso de leche, bueno, qué sé yo, que hay, pues, ¿no? Parques, jardines, colegios. Imagínate. Entonces ahí sí la gente, si hacemos una buena gestión desde ese punto, la gente va a decir, mira, fulano de tal, un evangelista no se robó la plata, un evangelista hizo obras. Que sea al revés, porque la gente dice, hizo obras, se robó pero hizo obras. Acá no, un evangélico hizo obras y no se robó. Así es. Pero ¿por qué hacer ese salto? Yo no entiendo hasta ahora. Yo entiendo que, y sabemos que todos los que ahora son pastores y están postulando para una presidencia, ellos han hecho labor social también en sus zonas. Hacer labor social, pero yo también, mira, en Navidad he recogido juguetes, pues, y me he ido a regalar a un comedor. Esa es labor social, pues. Yo lo conozco a los candidatos, ¿no? O sea, ¿qué ha hecho por la sociedad? Hacer un culto, que venga Marco Witt en pleno Paseo de la República, por los valores, hermano. Bien, de repente reflexionando acerca de lo que tú dices, mi estimado Walter, quizás
se está desarrollando la política del mundo, no la política en base al reino de Dios. Y lo que tú dices es cierto, pero lo que falta aquí es que los mismos pastores, que son los que tienen que promover a estos líderes de sus iglesias, no están capacitados, pues. Bueno, obviamente, salvo excepciones, en el caso de los que van a postular, imagino que deben tener, yo intuyo, siendo optimista, de que los que están postulando a la presidencia o algún cargo importante es porque han tenido cierta revelación, cierto llamado o algo que por lo menos les confirme de que lo que están haciendo ellos es de Dios, porque peligroso sería de que estén haciendo una labor en la que Dios no está involucrado. Entonces, en vano, pues, edifican los edificadores y el Señor no es el que está adelante de esa edificación, de ese proyecto. Entonces, partiendo de ese punto, pues, obviamente ya queda en la sabiduría de Dios, en su conocimiento y en su misericordia, saber si es que en realidad ellos han sido llamados a ese cargo o a esa función o a esa presidencia o gestión pública que están ellos liderando. Pero vamos al hecho de que se necesita. Una vez el pastor Humberto Lai, en una conferencia que hubo en COMPE, en la conferencia de pastores de COMPE, él dijo algo que me quedó muy marcado y me quedó como algo que debería aplicarse en las iglesias. Él decía, ya, está bien, hemos hecho labor evangelística, hemos hecho labor social, hemos hecho muchas cosas para la sociedad, en el ámbito cristiano, para la gente que quiere conocer a Jesucristo, pero falta que haya una nueva generación que sea capacitada por los pastores. O sea que ya es el momento, y eso lo dijo hace 2 años atrás, es el momento que se levanten ya aquellos pastores que capaciten a sus iglesias para que puedan de su iglesia salir los operadores políticos, los que tienen el llamado, y es más, esos que tú dices que deberían pues liderar las APAFAS, los clubes departamentales, los clubes deportivos de los distritos, inclusive hasta los comunidades populares o cualquier asociación civil regional, debería salir de las iglesias. Es más, debería la sociedad decir, no, queremos que tal líder, tal diácono, tal miembro de esa iglesia sea nuestro representante porque lo vemos con integridad o lo vemos con una trayectoria limpia. Eso debería ser el sentir, o sea, el objetivo al cual se puede ir. Yo pienso que en ese sentido estamos todavía en pañales, todavía no se toma conciencia de que por más que queramos evitar la política siempre vamos a encontrarnos con la política, siempre vamos a encontrarnos con el quehacer social político, o sea, no te puedes divorciar, por más que seamos ciudadanos del reino, que como dice la Biblia, siempre estaremos pues involucrados, o la política nos va a tocar a nosotros, seamos cristianos o inclusive no seamos cristianos, la política de una u otra manera pues nos va a conllevar a que tomemos decisiones importantes, y eso implica obviamente que la iglesia tiene que estar involucrada en esa área también, que lamentablemente hemos dejado por décadas, y todavía hay pastores que están decididos en decir, no, yo no quiero saber nada de política. Mira, y hay algo en COMPE, tú debes saber eso, ¿no? Bueno. ¿Hay pastores o no hay pastores? Sí, ¿no? Pero ya un poco que en COMPE también se está tratando de romper también esa ideología de la doctrina traspasada de que el cristiano no tiene que involucrarse en el quehacer social peruano como ciudadano, porque, ojo, somos hijos de Dios, sí, pero también somos ciudadanos peruanos, y por lo tanto tenemos también derecho a reclamar lo que la Constitución nos corresponde y nos avala, y eso implica obviamente manejar una agenda también política, porque el hecho de salir a las calles y protestar contra la agenda de PPK, contra la currícula con ideología de género, implica pues que nosotros salgamos a protestar en algo que nos afecta a nuestros derechos nuestros y también de nuestros hijos. Entonces estamos haciendo de otra manera política. Entonces hay una cosa que yo quiero resaltar, Walter. Se están persiguiendo a los líderes cristianos, se están persiguiendo ya a los líderes políticos y algunos inclusive que son pro familia, de los colectivos grandes. Y el gobierno cree de que amordazando o de repente quizás arrestando a estos líderes, el colectivo Con mis hijos no te metas, el cual integramos todos los que somos hijos de Dios y queremos defender nuestros derechos, se va a quedar ahí nomás. Yo pienso que esta causa va más allá de los líderes. Yo pienso que si se dan las condiciones en las que el gobierno se empecina en perseguir a los líderes pro familia y arrestarlos, enjuiciarlos, someterlos a la cárcel, yo creo que el pueblo cristiano y el ciudadano peruano se va a indignar más, y con esa indignación y ese celo santo va a salir a marchar aún con mayor convicción, porque aquí no es cuestión de liderazgos, partidos políticos o agrupaciones seculares, aquí es la causa del Señor, aquí es una lucha en la que o bien nosotros defendemos la cultura de la vida
la cultura de Dios, la cultura del reino, o dejamos simplemente que la cultura de la maldad, la muerte y el pecado pues inunde el Perú? Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices y... O sea, trasciende más allá que los líderes esta causa. Por supuesto, y lo ideal es que todos trabajemos. Por ejemplo, cuando la gente habla, la gente evangélica, yo hago bastante labor social. O sea, entrego, voy, reparto ropa y luego hago mi labor evangelística. Es como lo que hace, la gente critica, pero reparte tuppers, hace labor social, ¿no? Está haciendo su labor social, repartiendo sus tuppers con comida, lo que sea. Bien. Entonces, yo creo que esa no es la labor que el Señor nos ha pedido que hagamos. ¿Cuál crees tú que debe ser? Es un adicional, porque la Biblia dice más vale dar que recibir, lógicamente, pero eso no hay que sacarlo a banderear. Lo que sí tenemos que hacer es, y creo que tú que estás en COMPE, incentivar a los pastores y COMPE tiene una buena cantidad de pastores en todos los distritos, Se puede decir de que es una de las confraternidades más grandes. Por supuesto. Entonces, ¿por qué no decirles a los pastores, vamos a incentivar a partir del mes de febrero que nuestros miembros de iglesias sean presidentes de APAFA? Para ser presidente no necesita ser contador ni nada, es simplemente ser padre de familia de una institución. Y que tenga tiempo, ¿no? Bueno, o sea, estás dando tu tiempo para el Señor. Así es. Y vas a decir que tenga tiempo, no, pues, ahí está la cosa, pero si te digo, te voy a lanzar de candidato al Congreso, ahí sí vas a tener tiempo. Buen punto. Pues, entonces hay que empezar por ahí, Pero entonces, pues, nosotros... esa es la idea. Si yo empezar en política, como tú dices, la política nos está tocando las puertas, solamente que nosotros no miramos la de abajo, porque ahí no vas a ganar nada, pues. Yeah. No vas a tener que meter a tu primo, tu hermano, otro hermano de la iglesia para que trabaje, no. Simplemente no. Simplemente estamos buscando lo de arriba, porque ahí yo voy a tener la oportunidad de apoyar a otros. Ya. Bien. O sea, esa es la política. Yo pienso que hay dos vertientes. Una de los que pueden desarrollar esa labor social que tú dices, siendo líderes en la sociedad, en sus barrios, en sus lugares. La labor social es... Pero hay otros creo yo, que hasta Dios puede permitir también, porque no creo que los congresistas que ahora están en el Congreso hayan ingresado ahí por casualidad. Sabemos que en las cosas de Dios nada es casualidad. No, pues Dios pone rey, ¿no? Así es. Entonces, entiendo de ahí yo que no me preocupo, que ponga el rey que el Señor quiera. ¿Por qué me voy a poner yo? que sucede que Dios le da al hombre el poder para elegir, o sea, también tiene que haber el libre albedrío. Pues, si Dios, si la población peruana quiere un presidente corrupto, como PPK, que ni siquiera ha vivido en el Perú y no tiene conciencia de nacionalidad peruana, obviamente se lo va a entregar. Pero si la población peruana pone sus miradas hacia los políticos pro valores, porque, ojo, aquí hay una cosa en la cual debemos reflexionar, y debemos reflexionar de manera muy profunda. Pueblo peruano, ¿vamos a seguir eligiendo a autoridades corruptas? En 2018, cuando sean las elecciones de alcaldía y regionales, ¿seguirás eligiendo a esos candidatos corruptos que tú sabes que siguen a la corrupción, que tú sabes que han malversado fondos, que tú sabes que están procesados? O sea, en el 2021, nuevamente la población peruana y hasta los cristianos también, porque sabemos que hasta los cristianos también votan por seculares, hasta por corruptos. O sea, ¿seguirás eligiendo autoridades corruptas? ¿Seguirás eligiendo a gente que apoya el matrimonio homosexual? ¿Seguirás eligiendo gente que apoya el aborto, que apoya los antivalores? Entonces, ahí está la pregunta profunda. ¿Hasta qué punto, como pueblo cristiano, nos decidimos en apoyar un proyecto que tiene como propósito, pues, resaltar los principios de Dios y, obviamente, rescatar la familia, difundir los principios y los valores cristianos y nacionales, y otra cosa, pues, que un cristiano se involucre, pues, en cosas negativas, ¿no? O sea, vamos al hecho. Bien. De esa reflexión. Para terminar ya, porque ya estamos sobre la hora, tú y yo creo que, como comunicadores, tenemos que informar y decirles a los pastores, a los líderes, a los hermanos que se involucren en política a donde dé lugar. No solamente buscando un acomodo, que es la política, como te digo, la política es acomodarse. Así es. ¿No? Pero si tú quieres servir de verdad, si quieres dar testimonio de verdad, no necesitas ser político. Así es. Porque tu testimonio va a hablar por ti solo y tu testimonio va a decir, a ese hombre yo lo quiero que sea mi alcalde. Así lo es. demostró en un colegio, ahora quiero que lo demuestre en la alcaldía. La gente lo va a pedir. Sí, sí. ¿No es cierto? O sea, son los líderes naturales que van a surgir. José dijo, yo quiero ser primer ministro. No, el faraón lo llamó, ¿no es cierto? Claro. Claro, porque hoy... ¿Te das cuenta? O sea, pero ahí sí agarramos la Biblia. No, mira que fue. Pero no ven cómo llegó.
Claro, pero tienes que tener en cuenta de que nuevamente regresamos minutos atrás que te decía de que la política que el cristiano debe desarrollar es una en la cual puedes poner las estrategias, toda la habilidad humana, pero también tiene que acompañar acerca de la voluntad del Señor. O sea, no podemos divorciar una cosa de la otra. Entonces, porque si no, entonces lamentablemente, y conocemos casos, que de repente también debes conocer, de gente que entra en política, cristianos, y lamentablemente hasta ahora son un desastre. Entonces, tener en cuenta eso, y bueno, ya que estamos finalizando, hacer un llamado pues a la comunidad cristiana, católica también, si es el caso, de que los tiempos en los cuales estamos viviendo son tiempos que nos exigen tomar una decisión. O bien apoyamos un proyecto pro valores, o bien apoyamos el proyecto de Dios, o simplemente dejamos que este judío que ha sido asaltado, que ha sido apaleado, lo dejemos ahí y no seamos los buenos samaritanos que podamos sanar esta nación. Así que una reflexión importante en ese sentido, y oremos para que Dios también pueda seguir levantando líderes cristianos, líderes honestos, probos, porque te digo, Walter, no solamente en el ámbito cristiano también podemos encontrar líderes honestos. En el Perú entero, gente que de repente no puede pertenecer a una denominación, pero que tiene principios y tiene una conciencia de patria y de nación, en el caso del Perú, pueden también hacer patria en el gobierno. Así que queremos que usted también nos apoye en ese sentido. Nosotros ya tenemos regular tiempo capacitando a jóvenes, capacitando a pastores, dando herramientas para que ellos se den cuenta acerca, y esta es nuestra labor, nuestra como colectivo Resistencia Perú por los Valores, en el que queremos que no solamente promocionar nuestros liderazgos, porque es fácil que yo pueda salir en las redes sociales, o que Pedro Martín Rodenas también, que es mi socio, o de repente quizás el pastor tal o pastor cual, sino que también esos nuevos jóvenes que quieren, que son llamados y saben en su corazón que tienen un llamado de parte del Señor para poder desarrollar un liderazgo político o social político de la nación, también presentarles una plataforma en la cual ellos puedan también manejar sus redes sociales, manejar su liderazgo, y también obviamente una preparación en la cual ellos desarrollen una política pues con excelencia como para el Señor. Porque todo lo que tenemos que hacer, mi estimado Walter, y eso está dado sí o sí porque la Biblia lo enseña, todo lo que hagamos, hagámoslo con excelencia como para el Señor, porque ahí es donde el pueblo peruano que no conoce a Jesús, cuando el cristiano hace algo con excelencia, el secular lo ve y te respeta. Terminas diciendo lo que yo digo. Pero lógico. Estamos conectados. Ángel, gracias por estar con nosotros. Otro día vamos a hablar. Yo lo que quiero hablar, ¿sabes de qué? De tu testimonio. Mi testimonio. Muchos no saben que él fue el Michael Jackson peruano. Antes, en los años 90. Pero vienes con tu disfraz acá. Con mi disfraz. Pero por supuesto. Sí, ya desapareció el disfraz. Puedo traer una foto, sí, pero hace 20 años que ya no. Otro día lo hablamos. Porque nos vamos. Gracias por acompañarnos. Estuvimos conversando con Ángel Estación. Creo que hemos hablado algo de política importante que usted debe sacar su cuenta al escucharnos. Gracias, volvemos mañana, como siempre, aquí en La Luz Noticias, con más información. Gracias por acompañarnos. Bendiciones.